Entonces, les pido que pongan mucha atención porque entender esto va a ser la base para que podamos entender lo que viene después. Entonces, unidad 1, la integral. Y lo primero que quiero que observemos sería por qué es tan importante el cálculo integral. Entonces, el cálculo integral viene desde hace mucho tiempo. Antes se ocupaba, le estoy hablando de Grecia antigua, cuando querían calcular un área, pero de una figura que no tuviera forma fija o una de estas formas que conocemos como círculo, triángulo, cuadrado. Incluso eran capaces de calcular el área debajo de una parábola. Si yo ahorita en este momento les pidiera a cualquiera de ustedes que calculara el área debajo de una parábola, les apuesto a que ninguno lo lograría. ¿Ok? Ninguno tendría la idea o la noción y mucho menos me podría dar un cálculo exacto o un valor numérico exacto. Así de importante es el cálculo integral. Desde hace mucho tiempo existe y sirve para poder calcular cuál es la cantidad de material, cuál es la cantidad de cosas que pueden caber debajo de una función. ¿Ok? Si no saben a qué me refiero con función, ahorita más adelante lo explico. Pero entonces, las fórmulas de geometría básica que conocemos, todas, por ejemplo, si les pidiera la fórmula del volumen de un círculo, ¿alguien la sabe? La fórmula de volumen de un círculo. Esa fórmula que me acaban de dar viene de haber hecho un cálculo integral y después nosotros vamos a ver cómo es que salió ese 4 tercios, por qué se dio. Van a ver que ese 4 tercios proviene de justo la derivada de la regla de la cadena inversa de la derivada que llamamos integral. ¿Ok? Entonces se oye muy complejo, pero eso es. Entonces, otra fácil como lado por lado de un círculo, de un triángulo, base por altura sobre 2. Todas las fórmulas son producto de un cálculo que después vemos que el método de integración es la fórmula más sencilla de calcular áreas y volúmenes de figuras distorsionadas. Imaginemos que alguno de ustedes está estudiando ingeniería mecánica o ingeniería de diseño y se va a la planta de Puebla a trabajar en Volkswagen, ¿cuál otro está allá? Audi. Y entonces ustedes tienen que determinar cuánta es la capacidad en el tanque de gasolina que puede proporcionar a un carro. Siendo que si ustedes han visto un tanque de gasolina, la parte metálica donde va, es una cosa deforme, no es como un cilindro bonito, no es como donde ustedes echan agua, no. Es una parte que tiene demasiadas huecos, hendiduras, etcétera. Si alguien le dijera, no, pues, ¿cómo calcularías el volumen? La manera más sencilla es lo llenas de líquido y ya sabes cuánto es el volumen. Pero diseñar la forma exacta para que tenga la máxima capacidad y que quepa en determinados espacios. Para eso sirve el cálculo integral. Obviamente, saber cálculo integral es saber matemáticas. De eso se trata todo. ¿Ok? Muy bien, entonces ya que hablamos de todo este contexto de por qué es importante el cálculo integral, sin saltarme a los de finanzas, a los de finanzas, no sé si hay alguno o dos conectados, de los 5 que son en total, son los que requieren muchísimas más matemáticas, más que un ingeniero, y más porque las variables que ustedes ocupan no son tan controlables. Por ejemplo, hace rato hablaba de la armadora de vehículos, y entonces ahí puedes armar el vehículo porque sabes cuántas piezas debe de llevar el carro, sabes cuánto es la capacidad máxima de combustible. Hay tantas constantes que tu parte es muy sencilla de hacer. Pero en economía y finanzas trabajas con variables que no puedes controlar, como es el cambio del peso, el cambio del dólar. Trabajas con contextos dependiendo de si hay una pandemia o no hay una pandemia, si la estabilidad del país, si está en crecimiento o no determinado país. Entonces, dependes de tantas variables que al final tu cálculo se vuelve un cálculo integral de varias variables, que es de las cosas más complicadas que van a ver. Si alguno de ustedes va a entrar a ingeniería electromagnética, ingeniería eléctrica, ingeniería de telecomunicaciones, se dará cuenta de eso. También tienen muchísimas variables. Es por eso que los de finanzas, que les digo que hay en este grupo, es tan importante que aprendan el cálculo integral. Muy bien, entonces voy a continuar. Entonces voy a volver al tema esencial. Ya lo anterior era dar el contexto. Vamos a ver, una función básicamente está representada por una letra. En este caso normalmente le llamamos f de x. Una función la llamamos f de x. Normalmente cuando iban en la primaria, perdón, en la secundaria, en la primaria no, en la secundaria,
no le llamaban f de x. Incluso en la preparatoria todavía le llamaban y. F de x y y es lo mismo, es el nombre que le damos a la función. Que a esa función normalmente viene antes de la igualdad. ¿Okay? Y después de la igualdad ya viene algo que llamamos como una ecuación. Y esa ecuación está con una variable, que normalmente es una variable independiente, y esta variable independiente es a la que nosotros le damos el valor que nosotros querramos. ¿Okay? Y a esta variable normalmente le damos el nombre de x, o toma el valor de x. Incluso arriba, en la función que dice f de x, ahí mismo me dice, esto es una función, f de función, con respecto a f de x, es el nombre de mi función, y x sería mi término independiente o mi variable independiente. Por lo tanto, la función es lo que depende del valor que yo le dé a mi x. ¿Okay? Espero no hacerlo demasiado complicado. Les digo, este tema ya lo han visto muchísimas veces. De todas maneras, si tienen dudas o no me estoy explicando de forma clara, me lo dicen y lo pongo en términos más sencillos. Esa ecuación normalmente tiene una variable y quedan de esta forma. Entonces, ahí estoy dando dos ejemplos. Voy a esperar porque tarda un poco en aparecer. Y yo pongo los ejemplos. F de x es igual a 3x más 20. Y abajo pongo y es igual a 6x al cuadrado menos 34x más 18. Cosas que deben de saber es que la de arriba es una función lineal. Una función lineal es una línea recta que va a cruzar, justo ahí lo dice, en más 20 en y, ¿ok? O en mi f de x. La parte de abajo es una cuadrática, que es también una parábola. Y entonces esta parábola tiene raíces, me dice en dónde toca x. Esas son cosas que ustedes ya conocen y si no, las vamos a ir descubriendo poco a poco. Ahí tengo esas dos funciones. Esas funciones me describen una problemática. Esa problemática, como les menciono, puede ser cómo se comporta, por ejemplo, la pandemia, cómo se comporta una determinada situación. Esa función expresa un problema. Entonces voy a ir a la siguiente, donde pongo una función puede representar o dar solución a cualquier problemática de cualquier especialidad. Por ejemplo, si ustedes estuvieran estudiando ingeniería química y ya están en un nivel avanzado, requerirán de saber integrar, a lo mejor para tener una función, que esa función les diga cuánto es el tiempo que tarda en saturarse una determinada sustancia. ¿Ok? Y cuánto tiempo va a tardar en saturarse dependiendo de algunas condiciones iniciales, como lo es la temperatura inicial, la temperatura final, la temperatura del ambiente, las cantidades. Todas estas variables las voy a meter en mi función y a esta función es la que yo quiero integrar. Ya veremos para qué sirve integrar. En mecánica, por ejemplo, todas las máquinas, cualquier máquina que ustedes conozcan, un taladro, una excavadora, cualquier máquina que ustedes pongan, una maquiladora, etcétera, siempre va a vibrar. Cualquier máquina, incluso la que hace tortillas, cuando vayan a comprarlas, esa máquina está vibrando en todo momento. Es función de un ingeniero mecánico hacer que estas vibraciones bajen. ¿Okay? Cuando me refiero a qué es función de ustedes, es si ustedes estuvieran encargados del diseño de una máquina, que es lo que deja dinero. Darle supervisión y mantenimiento a la máquina, no. Diseñar una máquina. De hecho, hace como 3, 4 años había un premio como de 1,5 millones. Mandan la convocatoria o lanzan la convocatoria de si alguien puede reducir la vibración de esta máquina en un 0,1%, se gana 1,5 millones. Entonces, varios ingenieros lanzan sus propuestas, les tienen que mandar ¿cómo se llama? Los previews, las cartas de cómo está estructurada la máquina y ya sobre eso hacen un diseño que podría mejorar esas vibraciones. Imagínense que para una máquina mejorar la vibración un 0,1 es demasiado, es muchísimo, porque todas las máquinas vibran. Entonces, mejorarla en eso es bastante. Entonces, merecen un premio si lo logran. Entonces, pues ya se le da la concesión o se le da el trabajo a alguien para eso. Entonces, las vibraciones de una máquina pueden ser representadas por una función. Después tenemos en diseño, como les decía, poder medir la velocidad, temperatura, humedad, resistencia de un material. Si ustedes están en construcción, en arquitectura, ver cuál es el punto de ruptura de un material, también requiere de cálculo integral. O en este caso, estamos hablando de funciones. Si ustedes estuvieran estudiando agronomía,
a lo mejor, y si quisieran medir la propagación de una plaga o enfermedad, lo podrían hacer mediante una función. Esa función la varían en el tiempo y verían qué pasaría después. Después, en economía, ahí me equivoqué, es el valor o interés compuesto. El valor o interés compuesto es algo que está muy de moda. No sé si ustedes han escuchado últimamente muchas cosas sobre inversión. Y justo ahorita en la pandemia está mucho que si tú inviertes tu dinero, te va a dar mucha ganancia sin tener que estar saliendo a exponerte a trabajar. Muchas personas que tenían inversión no perdieron sus ingresos debido a que ya tenían dinero y el interés compuesto es algo que te va dando rendimiento, es algo que te va generando dinero sin que tú hagas nada. Simplemente por dejar 50,000 pesos en una cuenta de inversión, ella misma vuelve a generar dinero, generar dinero, generar dinero y al final esos 50,000 pesos siempre están en el banco y tú recibes a lo mejor 1,000, 2,000, 3,000 pesos, dependiendo de en qué tipo de inversión sea, de plazo fijo, plazo variable, etcétera, va a ir cambiando la ganancia que tú tengas. Este tema que les digo de economía es importante para todas las carreras. Es importante que un ingeniero a partir de ahorita ya esté invirtiendo, no importa si tengan trabajo o no, es importante que todos ya estén invirtiendo dinero porque esto del interés compuesto que les digo siempre hace que si ustedes empiezan a depositar 10 pesos a la edad de 10 años, cuando ustedes cumplan 60 van a tener 30 millones de pesos en el banco. Simplemente por ir depositando 10, 10, 10 pesos y los intereses sobre el dinero que se va acumulando hace que crezca. ¿Okay? Entonces el interés compuesto es algo que se ve en economía. Muy bien, entonces ya vimos que los problemas se relacionan con las funciones. El que yo tenga una función es para resolver una problemática. Voy a pasar a algo que es, cuando usted tiene un problema, no de matemáticas, un problema personal de su vida cotidiana, normalmente hay dos tipos de pensamientos. Hay algunos que son demasiado preocupados y piensan lo peor. Sea cual sea el escenario, ustedes dicen, va a pasar lo peor, deben dinero o en esta temporada, las clases en línea, empiezan a pensar lo peor. Ya hay otro tipo de población que piensan lo mejor. Ah, sí, no tengo trabajo, pero en diciembre va a ser lo bueno, ya se abren varias vacantes, en fin, lo de la pandemia va a abrir más espacios. Sin importar, la mayoría de las personas tienen estos dos tipos de pensamientos. Yo lo hago de esta manera tajante, porque quiero explicar hacia allá. Hay dos tipos de resolución de problemas. Una es simplificar el problema y la otra es complicar el problema. Pueden ser los problemas que les acabo de poner sobre temas industriales, sobre temas de trabajo o temas personales. Lo quiero hacer en este momento sobre temas personales para que así sea más sencillo de entender y de aterrizar. Una problemática, por ejemplo, sería llegar varias veces tarde a su casa o al trabajo. Si ustedes tienen el pensamiento de simplificar las cosas y de que todo va a salir bien, lo más probable es que ustedes piensen que llegan a las 4 o 5 de la mañana a su casa y nadie se va a dar cuenta. Esperan lo mejor, ¿sí? Me bajo rápido del carro, abro en silencio, me meto en mi casa y nadie se va a enterar. ¿Ok? Ese es el plan positivo. Todos pensamos en ese plan positivo de, sí, nada puede salir mal, ¿no? Entonces, ese sería en el plano. Ahora vamos al plano negativo. ¿Qué sería lo peor que puede pasar si ustedes llegaran en varias ocasiones tarde a su casa o tarde al trabajo? Que ya van varias, o sea, que en su casa ya un ultimátum de estás llegando todos los días a las 4 o 3 de la mañana o estás llegando una hora tarde al trabajo. Abro la discusión, por favor díganme, ¿qué sería lo peor que puede pasar? Les digo, lo pueden comentar en el chat y los leo para que sea más sencillo. ¿Qué sería lo peor que podría pasar en caso de que ustedes llegaran varias veces al trabajo y tomando el peor escenario? Tomando el peor escenario. Que te corran, exacto, ya sea de tu casa o o del trabajo, es que te corran, ¿no? Incluso podríamos ser tan pesimistas te mueres, ¿no? Ya van varias veces que vas al trabajo, te expones y a lo mejor pasa un accidente y etcétera y me voy a morir. Entonces, esos serían los dos tipos de pensamientos. Voy a poner otro ejemplo y ahorita van a ver a dónde quiero llegar.
El otro ejemplo que pongo sería no entregar tareas en esta asignatura, ¿ok? Si ustedes ven el mejor de los planos, dirían, si yo no entrego tareas no pasa nada, porque a lo mejor el profesor es buena onda y al final me deja una actividad de recuperación y listo, siempre he tenido suerte, no entrego las tareas y ya después tengo mucha labia, hablo con el profesor y le digo, no, profesor, es que cree que está muy mal y no tengo internet, y etcétera. Y son tan buenos convenciendo que saben que el maestro les va a dejar una actividad de recuperación. Entonces, una de las cosas es simplificar el problema y saber que lo van a poder resolver. Y la otra es que no, que lo compliquen demasiado, y que lo compliquen demasiado pues sería que tengan baja calificación, no pueden reprobar por no entregar tareas, entonces el peor de los casos es que saquen la calificación más baja posible debido a no haber entregado tareas. Justo este pensamiento que acabamos de obtener de que una problemática cualquiera que ustedes tengan se puede dividir en dos escenarios, y de hecho siempre te dicen qué es lo peor que le puede pasar o qué sería lo mejor que puede pasar. Estos dos tipos de pensamiento normalmente es lo que te piden hacer en resolución de conflictos. Ve dos escenarios, qué es lo peor que puede pasar y después ve qué es lo mejor que puede pasar. Pon el peor escenario y el mejor escenario. Y justo de eso habla el cálculo integral y diferencial. ¿Ok? El cálculo derivativo o el cálculo diferencial habla sobre simplificar la problemática a algo más sencillo, mientras que el cálculo integral habla sobre complicar las cosas. ¿Ok? Cuando hablo de esto, significa que derivar es hacer la función más sencilla, es tomar el mejor escenario y que me da otras cualidades de esa función que no había notado a primera vista. Mientras que complicar es integrar y otra vez me da características completamente diferentes a las que obtuve con la derivación. Ambas son opuestas. Una simplifica y la otra complica. Entonces, es por eso que yo les decía que si yo tengo una x al cubo, simplificarla sería obtener una x cuadrada. Y por lo tanto, integrarla sería complicarla. Si yo tengo x a la 3, simplemente escriban el exponente que la complicaría más. Ese exponente que vale 3, si yo lo complico más, ¿cuánto debería de valer? Ese exponente que es x a la 3, si yo lo complico, ¿cuánto valdría? Cuando lo simplifique valía x a la 2, x al cuadrado. Entonces ahora lo estoy complicando. ¿Cuánto valdría? 4, perfecto. Entonces ya tenemos algo básico de la integración. Siempre que yo tenga mi variable a un exponente, le voy a sumar ya tenemos la primera regla de integración. La regla de la derivación es la regla de la cadena, que es réstale 1. Y entonces una regla que estamos aprendiendo ahorita, si tú ya estás integrando, cuando tengas una función, ponle un exponente más. Por ejemplo, antes la derivada de x era un 1. Ahora la integral de x va a ser x cuadrada. ¿Ok? Muy bien. Entonces me voy a apurar. Entonces, derivar e integrar. ¿Cuáles son las características del cálculo derivativo y cuáles son las características del cálculo integral? Derivar nos sirve para poder obtener cuánto es la razón de cambio. Cuando yo tengo una función, ¿qué tan rápido está cambiando? Me da también los puntos máximos y mínimos de una función. Me dice si es cóncava hacia abajo o me dice cóncava hacia arriba. Me dices cuáles son sus raíces. Derivar básicamente me ayuda a poder dibujar la gráfica. Derivar me ayuda a poder dibujar una función, a poder graficarla. Y lo que quiero que vean ahorita serían las aplicaciones de la integral. ¿Para qué me sirve integrar? Cuando yo complico mi función, lo que hago es obtener área bajo la curva, obtener su volumen, obtengo longitud de la curva, obtengo el valor promedio o valor medio y también obtengo las superficies. Una me da cosas que son completamente diferentes a la otra. Mi análisis es, si yo simplifico mi función, obtengo básicamente cómo graficarla. Y si yo la complico más, me va a dar la parte de la geometría como área, volumen, superficie. ¿Ok? Esas serían las aplicaciones de la integral. Voy a continuar. Para que quede más claro, entonces, normalmente yo en cualquier cosa que yo haga, siempre puedo generar una gráfica. Puedo hacer el conteo de sus calificaciones, cuál es su edad, cuál es su color favorito, sus calificaciones durante un año, durante 3 años, al final de la carrera. Yo puedo graficar cualquier cosa. Es por eso que si yo tengo una gráfica
ya viéndola en matemáticas, ahí pongo mi función. Esa función puede representar lo que ustedes quieran, sin importar cuál sea su área de conocimiento. Puede representar cómo crece una enfermedad en determinado país, cómo está en finanzas, cómo está creciendo su dinero. A lo mejor hubo un bache en este año, pero ya está volviendo a crecer. Puede estar determinando la aceleración de un vehículo. No sé si alguna vez ustedes han ido a verificar su carro o el de su papá lo han acompañado, o han visto estos videos donde quieren ver cuál es la cantidad de torque o de revoluciones por minuto que genera un motor. Y entonces normalmente tiene un máximo, cambia de velocidad, baja y luego vuelve a subir. Entonces a lo mejor puede ser cuántas revoluciones da por minuto una determinada máquina. ¿Ok? Entonces puede ser lo que ustedes quieran. Saber derivar implica poder obtener qué tan rápido es el cambio. Observen que en todo momento subió, bajó y volvió a subir. Entonces, si yo quisiera saber cómo puedo obtener este cambio, a eso le llamo rapidez de crecimiento y se obtiene con la derivada. Otra cosa que puedo obtener serían los puntos de inflexión o puntos máximos y mínimos. Observen que ahí justo se obtiene un punto máximo donde está la primera curva y luego un punto mínimo. ¿Okay? Se llama máximo y mínimo local. Si yo quiero obtener esos, también es con la derivada. Eso son cosas que estoy retomando de su curso anterior. Otra cosa que observaron ustedes también es si una función tiene concavidad hacia arriba o hacia abajo, eso se logra sacando la segunda derivada y les dice si es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Después, otra cosa que aprendieron sería obtener raíces, que es cuando ustedes hacen una función, la igualan a cero, luego obtienen la derivada y le sacan raíces, entonces eso les dice en qué parte toca a X. Todo esto que les estoy mostrando serían los beneficios de la derivada. Observen que simplificar un problema, simplificar una función, me da todas estas características. ¿Ok? Entonces, ya casi termino con esta parte. Aplicaciones de la derivada, obtener la rapidez de crecimiento, obtener puntos máximos y mínimos, obtener la concavidad y obtener las raíces. Ustedes deberían de ser capaces de poder graficar sin problemas porque ya saben derivar, ¿ok? No se preocupen si no, lo vamos a retomar. Después, básicamente, la derivada nos dice cómo se comporta una curva. Observen que todas las características que les acabo de mencionar es cómo se comporta la curva. En qué parte es más pequeña, en qué parte es más grande, qué tan rápido cambia, si en algún momento toca X, nunca toca X, en qué punto toca Y. Todo eso lo obtenemos con la derivada, me da el comportamiento de la curva. Mientras que la derivada me da cosas completamente diferentes, pero de la misma curva. Si yo agarrara, me dieran el valor de esta función y yo la integro, con la integral yo podría obtener cuánto vale el área que se forma debajo de ella y que toca. De hecho, justo ahí está con color azul. Me dice cuánto es el valor del material que necesito si quisiera dibujar un puente, por ejemplo, con esa característica. Entonces me da el valor del área. Otra cosa que me puede dar es el valor medio o el valor promedio. Perdón, la longitud de la curva. Me salté una. Sería la longitud. ¿Cuánto mide toda esa línea verde desde el punto A hasta el punto B? ¿Okay? ¿Cuánto mide toda esa longitud? Vuelvo a lo mismo. Si ustedes tuvieran que hacerlo, pues tendrían que verlo en físico y a lo mejor agarrar un lazo y ir midiendo con el lazo y, o poniéndolo sobre la línea y al final mido con un flexómetro, con un metro, cuánto es el total. Pero de una función así viéndola, no hay manera de que ustedes lo hagan con una regla. Entonces, la única manera es con cálculo integral y les da la longitud de la curva. Otra cosa que les da el cálculo integral es poder obtener el valor promedio. El valor promedio, ya saben, un promedio básicamente por donde oscila esa curva en todo momento. Si yo les pido el promedio de sus calificaciones, sabrán, suman todas entre el número de asignaturas y les da el resultado. Obtener el valor promedio de una función implica poder ver entre qué valores siempre está oscilando mi gráfica. ¿Ok? Ahora imaginen que no solamente hablo de una gráfica en 2 dimensiones, sino que hablo una gráfica en 3 dimensiones, normalmente como conocemos las cosas.
base, altura y profundidad. En este caso lo que quiero hacer es agarrar esa función y extraerla hacia arriba, ¿ok? Como tomando en cuenta el eje Z. Todos saben del eje Z. El eje Z es que tenga profundidad las cosas. Si yo tuviera todavía la profundidad de esa figura, entonces no solo obtendría el valor del área, del volumen y de la longitud, perdón, del área y de la longitud o del valor promedio, también sería capaz de poder obtener cuánto es que vale el volumen de esa función. Ahora ya lo que cabe abajo de mi figura ya no es un área, ya es un volumen. Quiero saber cuánto cabe debajo de ella. La otra es que mida cuánto mide toda la lámina y entonces sería una superficie, ¿ok? Gracias al cálculo integral podemos obtener todas estas características, ¿ok? Entonces voy a preguntar si aquí hay alguien que tenga alguna duda o si está quedando todo claro. ¿Alguien tiene una duda sobre las aplicaciones y el cálculo el cálculo derivativo o integral? ¿Alguien tiene dudas? No, perfecto, gracias. Muy bien, perfecto. Entonces ya casi terminamos. Listo. ¿Qué vimos la clase de hoy para poder hacer un cierre? Vimos que una función resuelve una problemática. Las problemáticas se ven desde dos puntos de vista y transformándolo a matemáticas se le llama cálculo integral y cálculo derivativo. Cada una me da escenarios diferentes. Al darme escenarios diferentes, puedo obtener cosas diferentes. Derivar me sirve para poder aprender a graficar. Puedo hacer una gráfica sin problemas. Por ejemplo, dados todos los datos que tenemos de casos de muertes, de casos de contagio, de población, podemos graficar y ver hacia dónde es la tendencia. ¿Qué pasaría en un mejor escenario y peor escenario? Gracias al cálculo derivativo podemos hacerlo. Probabilidad estadística se basa mucho en esto, en saber graficar y poder ver qué pasará a futuro. Y después, por otro lado, tenemos el cálculo integral. El cálculo integral ahora me ayuda a ver la forma de las funciones. Sí, ya me enseñaste a cómo se ve la gráfica. Ahora quiero saber cuánto cabe debajo de esa curva. Quiero saber qué pasaría si yo la volviera un volumen y quisiera fabricar un puente. Un puente no nada más tiene una viga. Un puente tiene tiene profundidad, tiene un largo, ancho, tiene diferentes características. Entonces necesito el cálculo integral. ¿Ok? Estas serían las dos características. ¿Ok?